Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera muy especial, ¿no?, pues, al medio de comunicación, que nos ayudáis, ¿no?, pues, a dar traslado de toda la información que acontece en el día a día en el Ayuntamiento de Jaén de la Vera y, en definitiva, en el día a día, ¿no?, de la vida social de nuestro municipio. Hoy tenemos a bien, ¿no?, pues, el presentar pues, lo que va a ser de nuevo un acontecimiento muy especial en nuestro municipio con motivo de la quincena cultural, como es popularmente conocida, en el preludio, ¿no?, de nuestras fiestas grandes del tabaco y del pimiento, del 11 al 15 de agosto, y es que del 7 al 10 de agosto, con motivo de la quincena cultural y dentro de esta programación, pues hemos tenido a bien, pues gracias, ¿no?, pues en este caso a The Master Grill Fest SL, pues el acoger en nuestro municipio pues este campeonato, esta exhibición, esta food truck, en definitiva, de Master Burgers en nuestro municipio, para ofrecer, pues en este caso a la ciudadanía, a todos los visitantes y turistas, pues un escenario gastronómico especial en el que ya se han dado cita en diferentes sitios y localidades y ciudades del ámbito regional y también del ámbito nacional, y por supuesto pues Jaén de la Vera no iba a quedarse en la cola, no iba a quedarse atrás, y por supuesto pues vamos a tener el 7 de agosto a partir de las 7 de la tarde todos y cada uno de estos días pues de Master Burger. Yo quiero agradecer de manera muy especial a los organizadores, así como a todos y a cada uno de los patrocinadores de este gran evento, desde el Ayuntamiento de Jaén de la Vera y desde la Concejalía de Festejo. De manera muy especial pues queremos, ¿no?, pues precisamente innovar, queremos siempre destacar, queremos seguir trabajando en la mejora, en la innovación de todas y cada una de nuestras actividades, así como la gestión del día a día, y por lo tanto pues esta actividad ofrece de nuevo una actividad que es compatible con todas y cada una de las actividades comerciales, gastronómicas dentro del municipio, y que por supuesto, pues como yo siempre he dicho, ¿no?, la gente trae a gente y por supuesto será siempre bienvenida. Así que quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos acompañan en esta presentación, para ofrecer pues sin más dilación pues toda la información que va a acontecer durante el 7 al 10 de agosto en nuestro municipio con motivo del Master Burger. Nada, primeramente lo que quería era agradecer al Ayuntamiento. Ha sido una atención por parte de ustedes esencial para que podamos estar aquí. La verdad que ha sido todo facilidades, lo cual pues ha sido considerado dentro de otras ciudades las cuales pues tenían esta fecha y hemos declinado por nosotros. Bueno, pues en principio el evento como tal, lo que consiste es un evento gastronómico donde se intenta y donde se reúne lo que a la familia en general. No está delimitado este evento para particularmente ni para gente joven ni gente mayor, sino total, es un evento de compartir, un evento de disfrutar. Por el tema además de los horarios que se ha decidido es a partir desde las 7 a las 8 de la tarde hasta el cierre, por las calores lógicamente, por la mediodía no había posibilidad ninguna. En este caso son 8 restaurantes, hamburgueserías que hacen productos gourmet que van a competir. Esta ciudad va a entrar dentro del circuito del cual de Master Burger quiere hacer a nivel regional inicialmente, para que luego posteriormente a través de la firma Discarluz, que es la empresa que garantiza la total calidad de la carne la cual se va a consumir ahí, pues llevarla a las nacionales. Esperemos la verdad que sea de agrado de toda la gente de la zona, esperamos que haya una afluencia importante y en principio pues poco más. También quería comentar que creo que es importante, con nosotros siempre va de la mano AOES, que es la Asociación Oncológica Extremeña, de la cual, bueno, pues también consideramos de que tiene que tener una pequeña participación económica y de esa forma la ayudamos. Ha ido con nosotros en todas las ciudades, por supuesto, en esta no iba a seguir. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta, ¿no?, de cara a conocer pues, algún entresijo más, ¿no?, de lo que va a suceder y acontecer en el Polideportivo Municipal con motivo de Master Burgers. Sí, comentabas que van a participar 8 restaurantes de hamburguesería. Sí. ¿De dónde son? Bueno, pues son todos extremeños, de aquí de la zona e incluso de aquí de la propia población también están ellos, como el Botón, por ejemplo, de la zona aquí de Jaraí. De la zona de la Vera hay, quiero recordar a mi vez que son 3,
y el resto son todos aquí de Extremadura. Sí, de lo que se trata es de a ver quién se lleva el premio El premio a la ciudad Jaray. a la mejor hamburguesa. A la mejor hamburguesa. El hecho, bueno, pues se harán valoraciones inicialmente por el público, pero sobre todo lo que sí se hará una valoración será por un jurado profesional. Todavía está por definir en ello, pero son todos gente que están vinculada al tema gastronómico y que dan una garantía de la votación. Supongo que aparte de lo que es el tema gastronómico, habrá algo de animación. Sí, además, bueno, pues tenemos la gran suerte acompañando con la propia animación que ya el ayuntamiento ya tenía previsto, pues lo haremos también con una serie de DJs que ocuparán también parte de las horas en las cuales las actuaciones que tiene el ayuntamiento estén libres, pues la tomaremos con DJ y como no puede ser de otra forma, pues también gente de aquí de la zona de la Vera. ¿Y cuál ha sido la aceptación donde se ha hecho hasta lo de ahora? Ahora la verdad ha sido fantástico, tanto por el público como por los propios ayuntamientos y la verdad que ha sido estupendo, fantástico, ha sido brutal, sobre todo en Badajoz, lógicamente capital, que fue donde se inició, una afluencia masiva, en Trujillo ha sido también extraordinario y aquí seguro que no va a ser menos. ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita, exactamente. La entrada es gratuita, de la cual bueno, el precio de la hamburguesa será 13 euros, ¿vale? Y de la cual, como hemos dicho, hay una parte que está destinada a eso. Yo quería también, como delegada de AOES, del área de salud, darte las gracias por la colaboración que esto conlleva y dar las gracias a Jaray también, al ayuntamiento, por permitir que estas cosas se hagan, porque por la parte que me toca, esto llega a nuestros servicios y a nuestras actividades de cada día de AOES. Como sabéis, la Asociación Oncológica Extremeña es la delegación más grande que hay en Extremadura. Somos medalla de Extremadura, que también me gusta decirlo. Y bueno, pues principalmente nos hemos desplazado aquí para daros las gracias personalmente y que ahí estaremos y que contéis con nosotros en lo que podamos, en la medida que nosotros podamos. Vendremos voluntarias también desde la asociación y bueno, estaremos ahí menos el último día, que ya teníamos comprometido. Estaremos ahí todos los días también con nuestro merchandising para que se vea y para dar también visibilidad a la asociación, por supuesto. Así que gracias. Milagros. ¿Milagros qué más? Ovejero. Muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Llevamos un poco de prisa, perdonadme. Sí. También queremos de manera muy singular, ¿no? Pero sobre todo muy importante, de que vamos a hacer ya, pues, vamos a hacer público, pues, el escrutinio de la competición, ¿no? del concurso de los carteles con motivo de las fiestas del tabaco y el pimiento. La ganadora, ha habido 8 participantes y la ganadora pues, ha sido Marina García y este va a ser el cartel con motivo de las fiestas del tabaco y el pimiento 2025, el cartel que ha resultado ganador. Ahora también tomamos fotografía para que podamos pues, hacer publicidad y uso del mismo.